Me engañó con dos mujeres de su trabajo. Yo me hice hermosa. Esperé el momento exacto y el vino de agosto le di su lección. Todo comenzó en mi hogar. Ese lugar que yo había construido con tanto esfuerzo, dedicación y amor. Llevaba años casada, siendo la esposa fiel, la madre dedicada, la mujer que siempre estaba ahí, pendiente de cada detalle para que todo marchara bien. Pero con el paso del tiempo, empecé a notar que mi esposo no era el mismo. Algo se había roto en él, o mejor dicho, algo se había ocultado entre nosotros. Llegaba a casa con excusas cada vez más vagas. El celular siempre pegado a él, con la pantalla hacia abajo, saliendo temprano y regresando tarde, por asuntos de trabajo que antes no existían. Mi corazón me decía que algo andaba mal. No eran celos infundados. Era esa intuición que tenemos las mujeres, esa voz interna que nos grita cuando nos están mintiendo en la cara. Lo observaba. Veía cómo se arreglaba con exceso para ir a la oficina, cómo evitaba mirarme a los ojos, cómo su trato se había vuelto distante y frío. Yo sufría en silencio, abrazando a mis 3 hijos, preguntándome qué estaba pasando. Pero decidí que no me quedaría con la duda ni con el dolor sin saber la verdad. Entonces tomé la decisión más valiente. Contraté a un investigador privado. Sabía que no sería fácil, que ver la verdad dolería, pero necesitaba pruebas. Necesitaba tener todo en mis manos para actuar con seguridad y no ser víctima de sus mentiras. Esperé los días más largos de mi vida. Hasta que llegó el momento. El investigador me citó y me entregó todo. Lo que vi me heló la sangre, pero no me rompió el espíritu. Tenía fotos, videos, fechas y lugares. Mi esposo, el hombre que juró amarme, me era infiel. Y no con una sola persona, sino con 2 mujeres diferentes, ambas compañeras de su misma oficina. Vi cómo se reía con ellas, cómo las abrazaba, cómo las trataba con una ternura que a mí me negaba. Sentí una rabia inmensa, pero al mismo tiempo, sentí una extraña calma. Ya tenía la verdad en mis manos. Ahora la estrategia dependía de mí. Aquí viene lo que nadie esperaba, lo que lo confundió por completo. En lugar de reclamarle, de hacer un escándalo en ese instante, o de echarlo de inmediato, mi mente empezó a trabajar con frialdad y astucia. Pensé, si él busca fuera lo que cree que no tiene en casa, voy a demostrarle lo que realmente soy capaz de darle. Pero no para retenerlo, sino para que se dé cuenta de lo que está perdiendo antes de caer al abismo. Empecé mi transformación sin decir una sola palabra. Me puse en mis manos. Cada mañana, cuando él despertaba, me encontraba más arreglada, más segura, más brillante. Me levantaba antes, preparaba sus platillos favoritos, cocinaba con esmero poniendo amor en cada bocado. Le hablaba con dulzura, le sonreía. Le daba masajes relajantes al llegar. Le preguntaba cómo le había ido. Lo trataba con una dedicación y un cariño que lo dejaban desconcertado. No había reclamos, ni malas caras, ni preguntas incómodas, solo una esposa atenta y amorosa. Pero lo mejor estaba por venir. Fui a un salón de belleza y me hice un cambio de look radical, espectacular. Me corté y traté mi cabello para resaltar mi belleza, me puse al día con mi imagen, y luego, con su propia tarjeta, la que él traía a casa, salí y compré muchísima ropa, zapatos, accesorios, todo lo que siempre quise y nunca me había atrevido. Me vestía con elegancia. Con seguridad caminaba erguida. Sabiendo que mi valor no dependía de él, él empezó a notar el cambio. Se acercaba a mí, me abrazaba. Se sentía atraído de nuevo, confundido por tanta bondad y belleza. Un día, con los ojos brillantes y con voz temblorosa, me miró y me dijo: «Mi amor, te ves hermosa, eres maravillosa. Por favor, no quiero perderte. Te amo demasiado, eres lo más importante en mi vida». ¡Qué mentira tan grande! Pero yo asentí, le sonreí con ternura y guardé silencio. Dejé que se sintiera seguro, que creyera que todo estaba bien, que yo no sabía nada. Mientras tanto, yo marcaba en mi calendario la fecha que yo misma había elegido. El 1 de agosto. Ese día sería el final de su mentira y el comienzo de mi libertad. Llegó la fecha señalada. El sol salió brillante, y yo me levanté con una fuerza nueva. Me arreglé como nunca. Maquillaje impecable. Mi nuevo peinado perfecto, vestida con elegancia y firmeza. No iba a la guerra con odio, iba a poner orden en mi vida. Me acompañó mi mejor amiga, esa que siempre me apoya, y también el investigador privado, testigo de todo lo que había pasado y lo que iba a suceder. Llegamos hasta la oficina donde él trabajaba. El mismo lugar donde se había estado burlando de mi confianza con esas 2 mujeres. Entré con paso firme, sin dudar, con la cabeza en alto. Cuando él me vio llegar, se puso pálido, confundido, y detrás de él vi a las 2 mujeres, sus amantes, que se quedaron heladas al verme entrar acompañada y con esa actitud imparable. No me callé. Con voz fuerte y clara, para que todos en la oficina escucharan, le mostré las pruebas, las fotos, los videos y le dije: «Ya lo sé todo. Me dijiste que me amabas, que no querías perderme. Mientras aquí, en tu trabajo, te burlabas de mí con 2 mujeres a la vez. Se acabó tu mentira. Hoy mismo no regreses jamás a nuestra casa. Tus cosas ya no te esperan. No van a haber nada para ti. Ni perdón, ni refugio, ni misericordia». El escándalo fue total. Todos miraban. Sus compañeros, sus jefes. Las 2 mujeres bajaban la mirada avergonzadas. Él intentó balbucear excusas. Pedir perdón, agarrarme del brazo, pero me solté con dignidad y le arrebaté las llaves del coche. Ese vehículo que era mío, que yo había pagado con mi esfuerzo.
Me fui sin mirar atrás, dejándolo desmoronándose frente a todos. Regresé a mi hogar, donde mis 3 hijos me esperaban. Sabiendo que su madre luchaba por su dignidad, fui directo a su ropero, saqué cada una de sus pertenencias. Camisas, pantalones, zapatos caros, sacos, corbatas y también todos sus documentos personales. Papeles, todo lo que le pertenecía. Lo llevé todo al centro del patio. Lo acomodé bien, y con mis hijos a mi lado. Viendo y aprendiendo que nadie debe humillar a su madre, le prendí fuego. Fue una imagen liberadora. Ver cómo se consumían en las llamas los recuerdos de su traición. Mi esposo, al llegar corriendo a casa y ver las llamas y el humo, enloqueció. Gritaba, lloraba, intentaba acercarse desesperado para salvar algo, pero yo lo detuve. Su ropa, su pasado, su mentira, todo se hacía cenizas frente a sus ojos. Pero faltaba el toque final, el golpe que terminó de hundirlo. Él, en su descaro, había llegado manejando un auto que le había prestado un amigo, pensando que el mío se quedaba sin dueño. Yo, con la furia justa en mis manos, salí hasta donde estaba ese coche. Tomé un ladrillo sólido y pesado, y con todas mis fuerzas, se lo estampé al parabrisas, rompiéndolo en 1000 pedazos. «Esto te pasa por traicionero y por mentiroso», le grité mientras el cristal caía hecho añicos. El hombre estaba fuera de sí, desesperado, sin ropa, sin papeles, sin coche, viendo cómo su vida se desmoronaba en cuestión de minutos. Y yo me quedé ahí, firme, al lado de mis hijos, viendo cómo la justicia se cumplía. Ese día aprendí que el tiempo de Dios es perfecto y que la venganza del bien no destruye a quien la ejerce, sino que lo libera. Me quedé con mi casa, con mis hijos, con mi dignidad intacta, y con la satisfacción de haber actuado con inteligencia y fuerza. Él se quedó con nada, avergonzado, marcado por su propia codicia y falta de lealtad. Hoy miro hacia atrás y me siento orgullosa de cómo manejé la situación. Esperé, me fortalezco, me embellecí y ataqué en el momento exacto, sin rencor que me consumiera, solo con la certeza de hacer lo correcto. Ahora te pregunto a ti, ¿qué te pareció esta estrategia? ¿De esperar y prepararse en lugar de estallar al momento? ¿Crees que el castigo fue justo por engañarla con 2 mujeres a la vez? Cuéntame qué piensas. Leo cada comentario con mucho respeto.